tal, amigos? Gracias por estar ahí, por hacer posible esta comunicación. Gracias por la aprobación que está teniendo este ciclo de 1 por 1, hashtag Grandes Temas, donde estamos tratando de entender cuáles son aquellas claves que el Uruguay está recorriendo y que muchas veces en el fragor de lo diario, de nuestras corridas, de nuestras premuras, de nuestras urgencias, olvidamos tenerlo agendado como temas que realmente nos pertenecen, porque el Uruguay es de todos. Y ahí nosotros tenemos una cantidad de temas para conocer, para informarnos, porque de verdad tenemos un rol muy interesante, muy importante, no solo en nuestro rol familiar, social, de nuestro entorno, sino cada cosa que nosotros hacemos tiene impacto en todo lo demás. Por aquello de la mariposa, ¿se acuerdan? Que se decía y se dice habitualmente que la muerte de una mariposa, que es algo, un ser tan leve, tan frágil, tan hermoso, impactará indudablemente en el resto de la naturaleza. Hoy lo estamos comprendiendo mucho más que antes, pero a su vez tenemos premuras materiales y premuras que el modelo nos imprime. Y olvidamos muchas veces en esa carrera, la carrera por nosotros mismos. Olvidando que la base de todo es el afecto, que la base de todo está en los vínculos, que la base de todo es ser honesto, pero honesto primero con nosotros y después con el resto. Algunas suturas necesita nuestra sociedad, así como nosotros, así como nuestra familia, pero todo está en movimiento. Y si todo está en movimiento y alguien está fragilizado, en realidad nos está interpelando a nosotros para que podamos ir en su ayuda. De verdad, aunque no lo conozcamos, pero a veces lo tenemos enfrente. Estas cosas tan sencillas nos llevan a poner sobre la mesa esta agenda de grandes temas, porque en la carrera diaria muchas veces lo perdemos de vista. Queremos empezar de esta manera presentando a quién va a ser hoy nuestra invitada. Uruguay se posiciona cada vez más como uno de los lugares turísticos elegido no solo por los argentinos, sino por personas de varios lugares del continente y del mundo. Sus hermosas playas, los grandes arenales, acompañado por locaciones de gran nivel, son una combinación perfecta para los veraneantes. Desde el gobierno han decidido impulsar cada vez más la marca Uruguay Natural, y con esto las inversiones turísticas. Una buena política de precios es una aliada imprescindible para una buena temporada. Nosotros estamos apostando a promocionar los beneficios que Uruguay está otorgando, la devolución del IVA, la devolución de 10,5 puntos en el alquiler de casas, el tax free extendido, la canasta en los supermercados que acordamos de precios fijos durante todo el verano. Estamos apostando a la fidelidad. La experiencia que nosotros tenemos ha sido de muchas dificultades todos estos años y los argentinos han mantenido su fidelidad. La mantuvieron con los puentes bloqueados y la mantuvieron el año pasado con medidas que no eran tan fuertes como estas, pero que fueron medidas de desestímulo grandes. Todas estas medidas de Uruguay buscan estimular el turismo interno y contrarrestar las medidas impuestas por Argentina. Creo que el Ministerio de Turismo está encarando las cosas bien. Me parece que está con los pies sobre la tierra. Las temporadas de verano nunca son malas o buenas antes de empezar, son más difíciles o más fáciles. Me quiero sumar a las expresiones de los jerarcas del Ministerio relativas a que la situación de competitividad con Argentina no está tan mal, así lo han dicho, y por otro lado a la confianza de siempre en la fidelidad argentina. En Uruguay ingresan anualmente unos 2.000 millones por turismo. Han llegado en el entorno de 3 millones de visitantes extranjeros y 800.000 uruguayos que hacen turismo interno. Y el sector ha generado unos 150.000 puestos de trabajo. Se prevé que lleguen a Uruguay un 7% más de cruceros que el año pasado. En los últimos 5 años se promovieron 215 proyectos turísticos por 838 millones de dólares. Claro, quien está con nosotros es la ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán. Muchas gracias por venir. Un gusto, Raquel, estar contigo.
Por favor, hace tiempo que venimos transitando, cada una a su camino, obviamente, pero hemos buscado aquellas cuestiones nos encontramos siempre. Nos encontramos siempre. Así es. Cada uno lo suyo. Así es. Bien. Las medidas argentinas impactan, indudablemente. Sí, es innegable. Van contra los primeros preceptos de la Organización Mundial del Turismo, que habla que los países tenemos que facilitar el ida y vuelta de las personas. La OMT habla hasta que en los países en guerra la libre circulación de las personas es esencial, por lo tanto medidas disuasorias como la que está tomando Argentina, no contra Uruguay, sino contra los argentinos que quieran salir a cualquier parte del mundo, van un poco en contra de esa concepción del turismo que nosotros reafirmamos. Yo lo he dicho mucho en estos días que me preguntan por esas medidas que mientras yo sea ministra de Turismo jamás tomará el Uruguay una medida de ese tipo, porque hay gente que te susurra al oído, bueno, y nosotros entonces hagamos lo mismo y no dejemos ir, y porque dejamos 500 millones de dólares en la Argentina, nosotros los uruguayos en este año, 1.700.000 viajes de uruguayos hubo a la Argentina. Y yo siempre digo, mientras yo sea ministra, esas medidas no se tomarán, porque creo profundamente que el turismo es de ida y vuelta, y es además de una actividad económica, es educación, es cultura y es relacionamiento entre la gente. Entonces ningún gobierno puede impedir eso. Yo siempre digo que tengo un sueño que no voy a cumplir porque la ministra de Turismo es usted y yo no, de ninguna manera, jamás. Jamás. Yo siempre digo, como una cosa, como una figura, ¿no? Que me encantaría tener la posibilidad de premiar a todos y cada uno de los uruguayos a viajar con la obligación en primer término, después si se quieren ir por su cuenta, de volver, porque coincidiendo con lo suyo, porque me parece que es realmente importante, es muy importante aprender y traer experiencias. Y es un derecho humano, además, Raquel. La OMT también lo califica como un derecho humano, el derecho al ocio y a la recreación. Por eso que es tu sueño es un poco impracticable desde el punto de vista económico. Nosotros sí lo tenemos como parte de ese turismo social, porque en tanto lo identificamos como un derecho humano, hemos querido llegar a sectores. Los uruguayos han crecido mucho en su capacidad de gasto. Esas cifras que tú dabas, 800.000 haciendo turismo interno, 700 millones de dólares, esto que te digo de salidas a la Argentina, hablan de un Uruguay que efectivamente está mejor económicamente, y la gente tiene más capacidad de gasto y ha puesto como una de sus prioridades la salida, el viaje, el ocio, la recreación. Hay otros que no pueden, aunque lo tengan claro, y para esos el turismo social que nos ha dado muchísimas satisfacciones este año, los peones rurales, las domésticas. Hace pocos días las funcionarias de la escuela Roosevelt, que tienen una tarea agotadora a lo largo de todo el año, los jubilados, los trabajadores, el Zunca, los estudiantes y las quinceañeras, más de 30.000 ya han viajado con turismo por el programa de turismo social. ¿Y cómo se solventa el turismo social? Hay distintos paquetes. A los que no pueden aportar nada, lo subsidia el Ministerio de Turismo y Deporte, es decir, paga el transporte, y hay otros que pagan 400, otros que pagan 600, y los trabajadores que tienen más capacidad de gasto pagan menos que un paquete, pero pagan todo el paquete, incluido el ómnibus. ¿Los destinos? Los destinos cualquiera del país. Las termas, Colonia, Maldonado, Punta del Este y Piriápolis, Montevideo, han sido los destinos más solicitados. Pero en primera instancia uno piensa en esto, si uno toma los 3-4 últimos años y hace un balance de la actividad turística en Uruguay, ha sido muy importante, muy impresionante, aunque ha ido descendiendo gradualmente, ¿no? Claro, cuando te comparás con el mejor año, que fue el 2011, que fue el año récord de turismo en el Uruguay, fueron más de 3 millones de personas y más de 2.000 millones. En el 2005, Raquel, venían 1.800.000
y entraban 500 millones de dólares. Multiplicamos por 4 los ingresos y más de 1 millón de turistas más. Entonces es lógico que el empresariado se compare con ese año extraordinario. Pero si lo miramos, levantamos un poquito la cabeza y miramos más a largo plazo, tenemos 1 millón de turistas más que ha conquistado Uruguay del 2005 a la fecha, y ahí sin contar el crucerismo, sin contar la frontera seca, Rivera y el Chuy, en donde realmente el turismo de compras habla de más de 300 o 400.000 personas que, como no hacen migraciones, no están en las estadísticas del Ministerio. Entonces, bueno, es lógico que nos comparemos con el mejor año. El descenso tiene que ver con que nos comparamos con los 3 millones. Este año, el que está terminando, el 2013, va a cerrar con 2.850.000 turistas y con cerca de 1.900 millones de dólares. Es una cifra extraordinaria para un país de 3 millones de habitantes. Si hablamos de las grandes inversiones que se han hecho en el país, como UPM, como las nuevas, y vemos que el turismo, que esta chimenea sin humo que se le decía antes, ¿no? Produce tantos puestos de trabajo y además tanta inversión y tanto movimiento, en realidad está al nivel de la logística, del agro y de tantas otras actividades. Pero sí, es parte del Uruguay productivo. La carne son 1.000 millones de dólares y es nuestro producto estrella. El turismo es 2.038 millones de dólares. Ese análisis que tú haces ya no lo discute nadie. Durante muchos años se discutió cuál era el lugar, la ubicación, el rol, el valor que como actividad productiva tenía el turismo hoy, y yo lo acabo de defender en el último congreso del Frente Amplio, y quedó incorporado al programa del Frente Amplio, donde también nosotros, como el resto del sistema político, tuvimos dificultades para que se comprendiera lo que genera, y son 57.000 puestos de trabajo que están aportando al BPS. Este es un dato del BPS. 57.000 directamente trabajando en el turismo. Más de 100.000 en forma indirecta. 6 puntos del Producto Bruto Interno. 8% de la mano de obra activa. Bueno, ¿qué sería el Uruguay sin esta actividad? Como el Uruguay no hay, dice el ruso y el coreano, ¿no? Ahora venimos, amigos. Tengo entendido, se me aclarará lo contrario, que desde luego este tipo de drogas, como todas las que están prohibidas por la Guardia, seguirán prohibidas como están prohibidos hoy en que no tenemos ley.